presentación de la persona que nos va a dar hoy la sesión. Creo que casi todos le conocemos, pero por si acaso. José María Calvo es doctor en filosofía, licenciado en psicología, ha sido catedrático de instituto durante muchos años, ha sido profesor aquí en el Escorial y es el fundador del Ateneo Escurialense. Hoy nos va a hablar sobre la sesión Somos lo que hablamos. Así que tiene la palabra José María Calvo. Muchas gracias, Nieves. Bueno, pues ya está. Hoy fíjate qué lapsus he tenido. Tenía ya tantas ganas de empezar que no te dejaba ni presentar. Pues ahí estamos, a ver si somos comunicación o qué somos o quiénes somos. Nos habremos a lo mejor preguntado muchas veces, no sé si tenemos alguna respuesta. A lo mejor somos muchas cosas. Bien, y entre otras, ¿se es lo que se comunica? Bueno, pues he puesto ahora esto ya de bienvenida. Queridos amigos, buenas tardes y seáis todos muy bienvenidos a esta sesión última del Foro de Filosofía de este curso. Hace tiempo que no tenía yo la sesión, pero ha sido interesante que participaran también otras personas en el foro. Algunos me preguntabais cuándo iba a hacer yo la sesión, pues ya estoy aquí de nuevo para hacer una especie de clausura del curso que espero que os agrade. Como de costumbre, la sesión será coloquio-debate entre todos, como es propio de la filosofía y del propio Ateneo. Podéis intervenir cuando lo deseéis y más hoy que el tema es la comunicación. Cuando queráis, interrumpís o pedís la palabra y que haya debate, coloquio y que no quiero ser yo aquí el que hable. Y si no, no lo haré tan directamente como Ricardo, pero también diré, a ver, alguien que diga algo, pero bueno, sin comprometer demasiado. Entonces, os invito a que dialoguemos juntos y debatamos, que no tengamos miedo a la palabra debatir, que es esencial. Lo único que a veces, pues, hay traducciones que, bueno, que parece que cuando alguien va a debatir se va a pegar o algo de eso, ¿no? Vamos a intentar, bueno, tendríamos, yo ya sabéis que abogo porque se aprenda desde muy niños, tanto en la escuela como en casa, en todos los sitios, a dialogar, porque si no llegamos a mayores, adultos, y no sabemos hacerlo. Voy a comenzar hoy con unas citas que nos ayuden a ir reflexionando. La primera es de Montaigne. Ya sabéis que yo siempre he abogado por él, entre otros. El mentir es un maldito vicio, porque no somos más que hombres y los hombres solo se entienden entre sí merced a la palabra. Si mentimos, entonces a ver qué pasa ahí. Ya digo, cuando queráis, si os dice algo la frase o algo y queréis decirlo, cuando queráis. Cuanto menos loable es el lenguaje falso que el silencio. Bueno, pues son cosas para ir pensando desde siempre, ¿no? Y los que bueno, todo el mundo, nos hemos dedicado a la educación y otros os habéis dedicado también a la educación en casa y en otros sitios, por lo importante es que vayamos aprendiendo desde siempre esto. Al hablar de quiénes somos no podemos olvidar a Ortega y Gasset, claro. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Hoy quiero hablar de esta circunstancia nuestra también, que es la comunicación. Y como decía el propio Ortega, la realidad es perspectiva. Si hay comunicación, pues aquí estamos unos cuantos y lo iremos viendo ahora, cómo alguien habla y los que escuchan, cada uno puede escuchar una cosa diferente, tener sentimientos diferentes, perspectivas diferentes, ¿no? Necesitamos aprender a enriquecernos con las perspectivas de los demás. Esto sería algo que, bueno, yo ya, los que me conocéis sabéis que lo vengo defendiendo toda mi vida y hay alguien que cuando se le pone una perspectiva diferente parece que se ofende. Pues creo que es eso, concienciarnos de que aprendemos de los demás, pero es que aprendemos hasta de la caverna, hasta del más tonto, diría el otro, bueno, de cualquiera. El ser humano, nosotros necesitamos palabras, lenguaje. ¿Qué nos hace ser quienes somos? Y dice Ortega, somos algo que vive, que palpita. Bueno, una de las cosas que va unida a lo que estoy intentando decir y que la presupone es el vitalismo orteguiano, que yo también siempre he defendido, ¿no? La primera y última realidad radical es la vida. Si no hay vida, y la vida es algo que palpita. Por eso
vamos a intentar, Mercedes, que no se nos quede cara de patata. Somos proyecto inacabable a realizar. Es otra frase de Ortega y creo que ahí estamos, ¿no? En que este proyecto no se acaba nunca. Y también Ortega sigue diciendo, no tenemos naturaleza, sino historia. Consistimos en nuestra historia, en nuestro vivir, cada día. Construimos nuestra identidad mediante el aprecio-desprecio del otro. Nacemos sin ser y necesitamos a los otros para ser. Bueno, como llevamos ya muchos años aquí, pues esto ya lo hemos tratado, ¿no? Sin los otros, nosotros tampoco seríamos. No habría ni lenguaje, vamos, ni comunicación, lenguaje, ni seríamos nosotros. Necesitamos ser aceptados por el grupo, ser reconocidos por los otros para mantener la autoconfianza y el autorrespeto. Alguien diría la autoestima. Necesitamos justicia y respeto. Vivimos. ¿Qué es vivir? Estar vivo. Respirar. Pensar. Bueno, no voy a entrar ahora en... Antes se hablaba, cuando nosotros estudiábamos, del mundo vivo y el mundo inerte. Hoy ya se hacen muchas más distinciones intermedias, pero bueno, entonces, ¿qué es vivir? Y vivir humano, porque tal vez respirar también lo hagan otros seres vivos. Y bueno, también como dice el mismo Montaigne por algún lado, vivir no es vivir más tiempo ni en más lugar, sino lo que hagas en esa vida. Pero bueno, cada uno luego lo puede ver de su manera. ¿Es vivir contar a otro lo que pienso, lo que siento, lo que deseo, lo que temo? Y tenemos esa necesidad de contarlo y que el otro me cuente. Que me sonría, que me ame. A veces diríamos, como a lo mejor también viene más adelante, o que me odie, pero que haga algo. La existencia de los otros es imprescindible. ¿Y quiénes son los otros? Los otros son el no yo, los otros. Otros pensamientos diferentes a los míos. Otros deseos y otros sentimientos, a menudo enfrentados. Pero todo eso es lo que nos complementa, lo que me complementa y nos complementa. No quiero ir muy deprisa, ¿eh? Cuando queráis, si queréis decir algo. Amamos a los otros y necesitamos su cariño. Ya hemos hablado aquí también a lo largo de los años del amor, y de momento ahí queda. Necesitamos su diferencia para sentirnos vivos, fijaos, ¿eh? Necesitamos su diferencia. No voy a deciros que, o sí lo digo, no sé si decirlo, que a veces, pues no sé, lo que se hace son muchos halagos, halagos y halagos, y necesitamos diferencia para bueno, ahí lo dejo, para que cada uno vaya pensando. Entonces, ahí estamos. ¿Somos comunicación? Bueno. Voy a decir ahora este poema de José Hierro. Irás naciendo poco a poco, día a día. Como todas las cosas que hablan hondo, será tu palabra sencilla. Es otra de las cosas importantes, lo decía ya Aristóteles. Pensar como los sabios y hablar de forma sencilla como el hombre de la calle. A veces no sabrán qué dices, no te pidan luz. Mejor en la sombra, amor se comunica. Así, incansablemente, hila que te hila. Y a veces voy deprisa, me lo decís y paro ahí. ¿De qué me sirve la geometría para dividir el campo si no sé compartirlo con mi hermano? Dice Séneca. Allá vamos de comunicar, de compartir en diversos sentidos, ¿no? O sea, lo esencial, si es que somos eso. Sin eso, ¿qué somos?
Creemos en los seres humanos que se constituyen como tales por la palabra. Y el Ateneo se define como el lugar de la palabra. Y aquí, pues como vuelvo a repetir lo mismo, me repetiré tanto, y como es el lugar de la palabra, os invito a que cuando queráis la toméis, que es vuestra palabra. Que a veces dice cuando alguien me concedéis la palabra, no me concedéis la palabra, o en la educación, ¿quién tiene la palabra? ¿Los sabios, los no sabios? No, todos somos poseedores de la palabra. El poder de la palabra. ¿Habéis pensado en el poder de la palabra? Veremos algo también a continuación sobre este poder de la palabra. Para empezar, la palabra nos hace personas, como vengo diciendo. Es el vínculo de la humanidad. La palabra hace comunidad. Nos abre al otro, al diálogo, a la convivencia, al vivir, que hemos dicho antes. Las palabras o la ausencia de ellas pueden causarle tantas emociones y sentimientos a una persona que ni siquiera utilizándolas podríamos describir cómo lo hacen. Lo que puede causar la palabra, ¿no? A veces queremos describir lo que producen en nosotros y no tenemos palabras suficientes para expresarlo. Las palabras pueden ser armas, cuchillos que te desgarran, puñetazos en el estómago, que te dañan a veces casi de manera permanente, o caricias, mimos que te llegan tanto al alma como para ir poco a poco sanando y llenando de luz todo tu ser. Bueno, como veis, estamos pensando en algo que a lo mejor, bueno, que llevamos haciendo desde niñitos, bebés, hablando, y a lo mejor no nos hemos parado a pensar en todo lo que significa y el poder de las palabras. Pues nunca es tarde. Y si lo hemos hecho, pues una vez más y profundizando un poquito. Las palabras pueden causar mucho dolor, sobre todo si es de alguien que te importa, pero también curan, sanan e incluso te llevan a reflexionar. Depende de cómo queramos usarlas y transmitirlas. El uso que les demos a las palabras, la manera en que las digamos, el contexto en el que las pongamos y a quién se las vayamos a decir, puede cambiarlo todo. Aquí voy a parar un momentito, creo que es muy importante. Ojalá esto fuera, lo vengo defendiendo siempre, y yo lo he intentado poner en práctica, por ejemplo, en clase. ¿Qué uso utilizamos de las palabras los profesores? ¿De qué manera las decimos? ¿En qué contexto? ¿Tenemos en cuenta quién está escuchando o nos da lo mismo? Pues si tenemos en cuenta todo, puede cambiar todo. Os cuento la anécdota para los que no me conozcáis. Como nos habrá ocurrido a casi todos los profesores, yo acabé mi carrera y me fui a dar clase y nadie me había enseñado cómo tenía que dar clase, y hacía lo que habían hecho conmigo y lo que todo el mundo hace. Llegas allí, sueltas la lección y en este caso, como decía la compañera de Ricardo, vaya rollo. ¿Y qué resultados obtenía? Pues que suspendía más de la mitad de la clase, que la mitad de la clase odiaban la filosofía y bastantes odiaban al profesor. Y entonces tuve que replantearme y me lo replanteé. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algo hay que hacer, hay que cambiar. Y empecé a buscar y algunos ya lo sabéis, que conocí al señor Littman de Filosofía para Niños y dije, vi la luz, dije, esto es lo que yo buscaba. Y estuve con él en un congreso y luego él y su ayudante Ansar me invitaron a ir a Estados Unidos a hacer el máster con ellos, y cuando vine lo puse en práctica y bueno, fue lo que creo que cambió mi vida y la de mis estudiantes. Otra cualidad que tienen las palabras es que se vuelven eternas. Creo que todo el mundo conocemos frases y palabras eternas que se han dicho desde siempre y las seguimos diciendo. Y las palabras son eternas y las personas que las dijeron también, y los pensamientos y los sentimientos.
que todavía, aún más eternas todavía. Pues reflexionamos un poquito sobre esta eternidad de las palabras y del sentido de las palabras. He hablado un poquito y luego hablaré también sobre el sentido de quién dice las palabras y el sentido de quien las escucha, que puede ser muy diferente. Y muchas veces suele ser. Y ojalá, y en una comunidad que está escuchando, pues ojalá haya personas que interpreten de diversa manera y no todos. Ya sabéis que yo soy muy enemigo del borreguismo. De hecho, y perdonad, pero siempre a mis alumnos les decía, ¿qué queréis ser? ¿Ovejas que dicen ve o abejas que van libando y producen su propia miel? Van libando de lo que dice el profesor, de lo que dicen los compañeros, de lo que dicen los libros, para producir su propia miel y no solamente de decir ve o siwana. Es otra frase que me habéis oído decir, ¿no? El siwana. Porque se trasladarán a miles y miles de personas a lo largo de la eternidad. Creo que esto no sé si nos hemos parado a pensarlo, pero ahí está, ¿no? En todas las materias, no solo en filosofía, las palabras. Y cada una de esas personas va a sentir y a pensar cosas diferentes. Y quién sabe, quizás más marquen el resto de su vida. Cuando nos falta la palabra, el diálogo, solemos recurrir a la intolerancia y a la violencia. La historia es fiel testigo de ello. Es otro aspecto del diálogo, de la palabra, para evitar la violencia y la intolerancia. Luego hablaré de esto un poquito. Un individuo alcanza su objetivo si y solo si también los otros participantes alcanzan el suyo. No sé si recordáis, me viene ahora, pero la tengo ya un poco lejana, una anécdota de una carrera en África de unos niños, no me acuerdo si eran 100 metros o 200, iban corriendo, y cuando van a llegar a la meta, el que va el primero se para y espera a que lleguen los otros y entran todos cogidos de la mano, para decir, ¿qué adelanto con ganar yo si no ganan mis amigos? ¿Ganamos todos o no ganamos ninguno? Las palabras que elijo relatan la persona que soy, me representan. Bueno, otro punto. Ahora ya vamos concretando. Hablamos, dialogamos, pero las palabras que elijo van relatando la persona que soy. Son mi representación ante los demás. Es importante qué palabras utilizamos. Y claro, bueno, voy a pararme un poquito yo, a ver si alguna vez, en algún momento os animáis también. Ahora mismo ya llevamos años, ¿no? A lo mejor en todas las épocas se ha dicho. Parece que el lenguaje pues está empobreciendo, ¿no? O por lo menos cambiando. Que si los WhatsApp, que si esto, en vez de decir porque, ya pongo una cruz, en vez de decir esto, o sea, vamos poniendo diminutivos, no vamos utilizando las palabras, ya vamos eliminándolas y parece que hay que adivinar y, bueno, no sé si será verdad que cada vez hay menos palabras en el lenguaje de las personas. A lo mejor hay más imagen y menos palabras. Sin embargo, las palabras son las que conforman mi pensamiento. En principio, no puedo pensar sin palabras y las palabras expresan sentimiento, ¿no? en el pensamiento. No voy a entrar ahí, pero quien esté interesado en esto, a mí ya de estudiante me llamó mucho la atención Vygotsky, ¿no? El psicólogo ruso este. Perdona, José María. Sí. María Teresa ha levantado la mano. Venga, María Teresa. A ver, lo único que quiero comentar ¿Sí? es que ese quitar las palabras es para abreviar, porque tenemos un sentido muy extraño en este siglo, bueno, y en el pasado también, de correr ante todo, queremos asimilar lo más posible. Entonces, para obviar, se han los telegramas atrás y más cosas atrás. Y por ejemplo, en matemáticas, para decir para, pues pones una cruz con una arriba.
Para decir qué, pones solamente una Q y poco a poquito has ido haciendo el lenguaje más reducido, pero para tener más tiempo para decir más cosas, eso es, tal vez atropelladamente. Bueno, tú dijiste que se valía interrumpir cuando alguien tuviese una idea. Sí, encantado, Entonces, cuando estás diciendo que se han reducido mucho las palabras y que estamos con el WhatsApp y eso, y ahora los emoticones, ni siquiera ya usamos palabras, sino para dar un sentimiento, en vez de si sufro mucho, pues pones un muñequito llorando, o estoy contento, o dar las gracias, pones una monita que da las gracias, en fin, ya todo eso es para ganar tiempo, eso es la sensación que tengo yo, de que se omiten las palabras para ganar tiempo. De hecho, mucha gente habla omitiendo ya artículos y muchas cuestiones casi que adivinarle el contexto. Eso es mi opinión. Muy bien. Yo, bueno, a ver si alguien más quiere participar. Yo pregunto si es para ganar tiempo o es para perderlo. Y si de esa manera perdemos también pensamientos y sentimientos. Si perdemos palabras, perdemos pensamientos y sentimientos. Magdalena quiere decir algo. Yo quería decir algo también, pero es que no sé por dónde. Perdón, no sé. No quiero interrumpir. Yo como no veo quién da la palabra, Ricardo, si estás tú, quieres darla tú, pues ya está. Bueno, pero primero Magdalena. Venga. Bueno, no quiero interrumpir, solo hacer un inciso en el sentido de que no es lo mismo la comunicación oral que la escrita. La oral es más difícil de embridar que la escrita. O sea, que eso que decías, María Teresa, que es verdad, y a mí me parece terrible, pero esa omisión a la que nos obligan los nuevos mecanismos que tenemos de comunicación, el problema es que salten a lo oral. Yo espero que no, porque lo oral es tan directo del pensamiento, porque lo que hace es traducir el pensamiento, que espero que eso no ocurra, no creo que ocurra. Ahora, yo creo que la falta, como tú decías, José María, y es verdad, en el lenguaje, tiene mucho que ver con la vida en que vivimos, porque cuanto menos ideas haya, menos lenguajes va a haber. Y eso es todo. Muy bien. Sí, que no te importe interrumpir, que no sé interrumpir, que es dialogar. No, ya está, eso es lo que quería decir. Yo quería decir que efectivamente la palabra es quizá el medio de comunicación más importante, pero ¿cuáles son los otros medios de comunicación entre las personas, José María? ¿Y por qué me lo preguntas a mí? Pregunta a toda la comunidad. Bueno, somos una comunidad. Los gestos, ¿no? El lenguaje gestual. Claro, que yo no iba a contestar, iba a decir que cada uno vaya pensando, aparte de las palabras, sí, tenemos muchas maneras de comunicarnos, aparte de gestos, de tactos, de todos los sentidos, ya la misma visión, la vista. El arte. O sea que sí. Bueno, hemos hablado también de palabras y el arte es otra comunicación, que aquí hoy la tocaré menos. A mí me gustaría decir, José María, aunque no haya pedido, que tú has dicho que las palabras conforman los pensamientos o mis pensamientos. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero también mis pensamientos conforman mis palabras. Claro, sí, las dos cosas, de acuerdo. Yo puedo estar pensando simplemente sin palabras, o estar viviendo una vivencia que muchas veces tenemos en nuestro pensamiento y eso no lo traducimos siquiera a palabras. O sí, las expresamos porque queremos hacer sentir lo que sentimos y entonces las expresamos. Luego hay un vínculo enorme entre las dos cosas y en las dos direcciones. Estoy de acuerdo. Lo único que no sé si estoy seguro de si podemos pensar sin palabras. Tengo mi idea, porque si pienso sin palabras, ¿en qué estoy pensando? ¿Perdón? Bueno, en el momento que lo quieres traducir, tienes que traducirlo, pero tú puedes estar en un estado totalmente ajeno a palabras y a no palabras y estar en un estado que estás divino y pensando, no pensando, estás fuera. No sé cómo explicarte. Es que sí, pero una vez que hay pensamiento... El sentimiento yo puedo expresarlo, ¿no? Con palabras. O simplemente el sentimiento lo tengo y no lo expreso de ninguna manera porque no me tengo interés en expresarlo. O sea, en decir palabras me refiero. Que sí. Contradiciendo un poco el tema, pero vamos, yo lo veo... Pero esto es un poco como el huevo y la gallina, en el sentido del ser humano, como decía lo es, pero que yo pienso que están totalmente imbricados uno en el otro.
que no se puede hacer una cosa sin la otra, o una de las dos a lo mejor no te sale bien del todo si lo haces separadas. Yo pienso que están totalmente unidas. Lo que piensas, lo has dicho, lo dices si quieres. Y lo que dices, pues es porque lo has pensado también. O lo estás pensando mientras lo estás diciendo. Pero cuando lo estás diciendo, lo estás pensando. Pero no hace falta que lo digas. Si lo estás pensando y yo pienso, por ejemplo, en mis padres, pues ahí tengo el concepto de mis padres también. Si no tuviera el concepto de padres, no podía pensar en ellos. O sea que va unido las palabras y el pensamiento. Exactamente, eso es lo que yo pienso. Muy bien, ¿alguien más? Quería hablar Está Joaquín y Joaquín. luego Fernando. Ah, perdón. Está Joaquín Joaquín Serrano estaba primero y luego creo. Fernando. Hola. Bueno, lo primero que has expresado ha sido que la verdad os hará libre. Yo me he educado en un colegio en el cual había esta pancarta a la entrada de todos los alumnos en el mismo colegio. Ahí entrábamos y veíamos este dicho que la verdad os hará libre. Creo que me influyó y que me influyó muchísimo hasta que vi que lógicamente la verdad tiene sus límites. Y tiene unos límites verdaderamente claros. Por ejemplo, hay veces que muchas veces la verdad hace daño, hiere. Y en ese momento no tenemos por qué imponer esa verdad. Lo mejor es que nos la callemos. En el ejercicio de la profesión, hasta que no me han preguntado de verdad y he visto que efectivamente querían saber la verdad, no la he dicho. Por eso te digo que en ese aspecto tengo esos límites con la verdad. La verdad, maravillosa, sensacional, pero tiene sus límites. Después hay algunas otras cosas que podríamos hablar, ¿no? Y desde luego lo que estoy de acuerdo es que lo que más daño hace es la indiferencia. La indiferencia es verdaderamente brutal, sobre todo si es de una persona que de verdad te importa, ¿eh? Y eso te puede hacer un daño como unas banderillas negras, o antiguamente como las banderillas de fuego. Y lo que sí que tengo experiencia es en el diálogo. El diálogo normalmente es para que te impongan las ideas, no para dialogar, no para intercambiar ideas, sino para que el otro o uno mismo, sin darse cuenta, quiera imponer sus ideas. Y en fin, me está gustando mucho todo lo que nos estás contando, José María. Gracias por ello. Me alegro, gracias a ti por tu participación y simplemente decirte pues, que hablando de diálogo, pues voy a nombrar a Sócrates y para decir solo sé que no sé nada y entonces ya no quiero imponer nada a nadie, ¿no? Sino que voy a escuchar al otro. Gracias. ¿Alguien más? Sí, estaba la siguiente intervención de Fernando del Campo. Sí, bueno, súper interesante, José María, como siempre. Yo quería decir dos cosas. Una, en cuanto a la intervención de Joaquín Serrano, ese colegio creo que lo hemos compartido, él y yo, y supongo que alguno más de los que estamos aquí, y era bonito cuando entrabas en el colegio ver eso, ¿no? Era el colegio del Pilar, el colegio de los marianistas, y desde luego nos ha marcado a todos en general, a todos los pilaristas, ¿no? Porque es una cosa que yo, por ejemplo, en mi vida lo llevo a gala y procuro no ir siempre por ahí, ¿no? Pero yo donde incidía más, yo me acuerdo que hace un par de años o tres, en una reunión de Ateneo, yo me acuerdo hablaba de la importancia de la educación, ¿no? Y yo creo que a la hora del uso de las palabras es muy importante, donde dice las palabras que elijo relatan la persona a la que soy, yo diría relatan la educación que tengo y la educación que he recibido, ¿no? Porque es muy importante, los que habitualmente tenemos trato con un cliente o con muchas personas, es muy importante cómo dices las cosas, no lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? Entonces también hablaba Ricardo de la comunicación gestual. No es lo mismo decir las cosas en un contexto y de una forma y decirlo de otra. Yo recuerdo, y con eso termino muy rápido, la única jefa que he tenido en mi vida en el ámbito laboral me decía, Fernando, cuando alguien te objete algo o te plantee una objeción, ten en cuenta siempre dos cosas. Una, el silencio. Y me decía, cuando te digan algo, para 1 segundo, 2 segundos y contéstale siempre, puede que tengas razón. Parabas 1 segundo, 2 segundos y ya le esgrimías tu argumento, ¿no? Bueno, pues lo he hecho siempre en mi vida y es cierto que cuando tú a la persona la tratas con respeto y procuras llegar quizá a lo que decías antes en esa exposición de llegar al objetivo que él persigue, que es imponerte su criterio, pues al final se crea ese diálogo, insisto, fruto del respeto que se supone que son uno de los valores que tú tienes, ¿no? Por eso yo siempre digo que en esta vida y en la sociedad en la que vivimos, qué importante es la educación
Y qué importante, la educación me refiero en valores, sobre todo en cuanto a respeto, ¿no? Porque es cierto que con las palabras puedes agredir, ¿eh? Pero también con las palabras puedes solucionar muchos conflictos. Ahora solo eso. Estoy de acuerdo contigo, muchas gracias. Ya se dice vulgarmente que somos un espejo y lo que le digas al otro y cómo se lo digas va a reflejar la reacción del otro. O sea que la imagen del espejo siempre me ha gustado a mí. María Teresa, quiero preguntar algo de nuevo. Lo que quiero comentar es a estos dos compañeros amigos que han estado en un colegio en donde decía que la verdad os hacía libre. Os recuerdo que la verdad es absolutamente subjetiva, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color con que se mira, tal cual. Entonces lo que para una persona es verdad, para otra no lo es. Entonces cuidado, porque lo que estamos sosteniendo es nuestra verdad y no la verdad universal o la verdad que debería ser, ¿verdad? Todas las cosas tienen sus matices y obviamente lo que nosotros hablamos y la verdad que tenemos tiene que ver con nuestra historia, ¿verdad? Con lo que nosotros hemos percibido, con lo que nosotros hemos vivido y así lo traducimos y así pensamos y son verdades nuestras, pero nuestra verdad no tiene por qué ser la verdad de otras personas, ahí están los verdaderos conflictos. Bueno, esa era una cosa y la otra. Con una hija adolescente que tengo, bueno, que tuve porque ya es mayor, afortunadamente ya maduró. Recuerdo que una sobrina mía que era un poco mayor me dijo, tía, vuélvete oreja, porque teníamos un conflicto continuo, porque claro, yo le decía una cosa, ella me decía otra, su verdad y la mía no tenía nada que ver, y chocábamos mucho. Y cuando me volvió oreja, o sea que nada más la escuché, cambió nuestra relación por completo, porque además tiene razón, es otra persona, otro ser humano, aunque tenga genes y yo la he educado a mi manera, vive en un contexto, como diría Ortega Gasset, con una circunstancia diferente absolutamente y no tiene por qué tener la misma verdad que yo. Esa es una realidad y lo único que quería comentar, o no, lo que vosotros sigáis. Muy bien. Yo quería decir simplemente que a esto que dices, que somos seres sociales, que vivimos o debemos vivir en comunidad y que si yo no defiendo que exista una verdad absoluta que nadie la tiene, tampoco me vale mi verdad, sino que mi verdad debe estar abierta al diálogo para completarla con la verdad de los otros. Entonces, yo no creo ni en el objetivismo como tal, ni en el subjetivismo, que parece que tiene que ser así, no, sino en el intersubjetivismo. Unión de sujetos dialogando que van construyendo, ni siquiera descubriendo, construyendo la verdad. Y a medida, en teoría, a medida que la humanidad avance dialogando, irá construyendo verdades y verdades. Y como yo solía decir también en tiempos, la verdad de alguien me llega a la cabeza, pienso, me puede llegar al corazón para luego llevarla a los pies, pisar en ella y descubrir otra, y así otra y otra y otra. Vale, Ricardo, ¿quiere preguntar algo? No, yo simplemente decirte que ya sabes que no estoy de acuerdo, José María, que yo creo que el diálogo solo es posible cuando se defiende la verdad de cada uno, pero se está dispuesto a perfeccionarla, a completarla. Yo creo que el mundo avanza y retrocede, efectivamente, pero cuando retrocede es que hay menos verdad. Bueno, nada más. Bien, yo no creo que retroceda nunca, pero bueno, es otro tema. Esto que dices también saldrá dentro de un momento, que no es cuestión de renunciar a lo que tú opinas, es estar abierto a lo que dicen los demás, porque sabes que te pueden completar. Sí, en eso estamos. De todas las maneras, José María, aunque no esté en vez, yo me gustaría decir en favor de lo que ha dicho Teresa, que estoy en parte de acuerdo con ella. La genética también influye en todo, nos guste o no. No pensamos todos de la misma manera, eso está clarísimo. Por eso es el diálogo, si no, no existiría el diálogo. Pero es evidente de que no es lo mismo. Teniendo varios hijos en una misma familia, inclusive, con una misma educación, con un mismo todo, no son iguales, son todos diferentes. Cada uno tiene una forma de ver y de pensar. Y sí se puede llegar, evidentemente, a una forma de educación para todos ellos, pero cuando a uno le dice eso, a lo mejor resulta que echa a correr.
Y cuando a otro le dice eso, pues él resulta que se para de verdad. O sea que no hay una igualdad, recibiendo todos lo mismo, hablando todos el mismo idioma, estando todos con la misma educación, cada uno tiene una forma de pensar, de ser y de actuar en la vida. Que luego todos tenemos que tener, no pisar al vecino de al lado como regla, es decir, la libertad tiene que ir unida al respeto inevitablemente y si no deja de ser válida, eso está claro, pero que evidentemente cada uno lo interpreta como él siente y como lo ve. Y por mucho que tú quieras cambiar a una persona con lo que tú dices, con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, puede no valerle en absoluto. Si le vale es porque piensa como tú, y si no, puede ser que no. Y aunque él quisiera entenderte a ti y entendiéndolo inclusive quisiera cambiar, volverá a actuar tal como es, porque lo tuyo es un momento y lo suyo es para toda la vida. Siempre han dicho en los pueblos, y tú eres igual que yo de él, genio y figura hasta la sepultura. Y por desgracia, eso influye en toda la actuación de la vida. Tengas la cultura que tenga, evidentemente, mayor cultura, mayor dominio, eso está claro. Y mayor respeto, también está claro. Pero evidentemente cada uno es como somos. Yo lo siento ahí. Bueno, Estoy más de acuerdo con Teresa. Perdona, no te alargues mucho. Que estoy de acuerdo, pero si es que lo único que no estoy de acuerdo contigo es que hayas dicho que por desgracia. Porque precisamente el que cada uno tenga, cada hijo y cada persona tenga una personalidad es lo más lógico y lo normal. Mira que si todos fuéramos borreguitos hechos de la misma manera, la oveja Dolly, pero Exacto. De hecho, y no es cuestión solamente de recurrir a la genética, al temperamento. La personalidad está compuesta de genética y el carácter, lo aprendido. Por supuesto. Y cada uno va teniendo su propia personalidad, y es lo que queremos, que cada uno tenga su personalidad. Y otra cosa que, bueno, que a lo mejor es una forma de decir, es que si yo quiero cambiar, yo no quiero cambiar a nadie. ¿Por qué voy a querer yo cambiar a nadie? ¿Por qué voy a creer yo que estoy en posesión de la verdad? Dialogando, se intenta llegar a una comunión de ideas, ¿no? Que es de lo que estamos hablando aquí hasta ahora. O yo lo he entendido mal. No, pero no entonces, tiene por qué esa ser... comunidad de ideas siempre tendrá que estar inmersa en la personalidad de la gente que la escucha y que la habla. Y no tiene por qué haber comunión, puede haber disparidad, que es mucho más rica. O sea, exactamente. Claro. Exactamente, pues por eso, y tan respetable es lo uno como otro. Yo pienso que lo más importante es la libertad de poder dialogar, la libertad de poder hacerlo, la posibilidad de llegar a conclusiones que sean las más válidas para el conjunto, pero todas inmersas en el respeto total. De acuerdo, vamos a ver, por si quiere hablar más gente, que no nos enrollemos mucho. Yo quería decir solamente que la verdad es la verdad, pero la verdad es plural. Eso, y si tú aceptas eso, entonces, y además es la realidad, ¿no? No es única nunca, es plural. Es diversa, sí, muy bien. Bueno, yo diría más plural para incluir a los individuos que creen que la tienen. Eso es todo. ¿Qué más? Estaba Joaquín primero, pero sí. ha puesto la mano y la ha quitado. No sé si ya no tiene la pregunta. Sí, lo que pasa es que más o menos se ha contestado lo que yo iba a añadir, yo creo. Y es que tú y tu circunstancia se ha convertido hoy día en la genética y tu circunstancia. Y más cosas que Mercedes Marcos me ha enseñado, como es la epigenética, y que yo desconocía totalmente. Entonces, creo que hoy día podríamos decir que eres tú, tu circunstancia y dentro de tu genética, tu epigenética también. En fin, prácticamente me lo habíais respondido ya. Muy bien. Gracias. Vale, Margarita, la siguiente. Yo solamente quería decir que las palabras muchas veces no son para convencer a nadie ni para discutir, sino que es una forma de comunicación. A veces es expresar un sentimiento, a veces es romper un silencio por sentir a otra persona. Las palabras expresan conceptos, pensamientos, acciones y son una materia que tenemos para sentirnos humanos, saber que existe el prójimo, que el prójimo sepa que existimos y sí, saber cómo piensa, pero no hace falta tratar de imponerse. A veces se habla de cosas que la otra persona no sabe, sin pretender que ella piense igual que lo que tú le estás diciendo. Es una intercomunicación, un saber que el prójimo, que el resto de la humanidad está ahí, y la palabra es lo que nos permite sentirnos en contacto como las células nerviosas. Totalmente de acuerdo. Ya está. Muy bien, ahora es el turno de José Antonio.
Garrido. Hola, sí, bueno, yo quería decir que no siempre nos comunicamos con la gente con intención de ganar un pulso. Una de las cosas que a mí más satisfacción me producen es una frase que dice dejar ser al otro, permitirle ser. Exacto. Es lo que más satisfacción me produce de estar con otra persona. Y creo que es a lo que me voy a dedicar, no a discutir. Ya nos tienen muy aburridos las discusiones, los políticos y los que quieren meternos en esas discusiones. Vamos a dejar ser a la gente y que la gente sea feliz. Nada más, eso es todo. Estoy de acuerdo contigo. Lo único que, aun dejando a la gente ser, no digo discutir, vamos a debatir, a dialogar, ¿no? A hacer algo. Es lo bonito. Muy bien. ¿Alguien más o continúo? Sí, un par de cosas más de mi parte. Sí. Cuando estabas empezando, me he acordado de unos vídeos que estaba viendo esta mañana porque me estoy sacando el certificado FIRST y entonces estaba viendo vídeos para saber cómo los anglohablantes acortan sus palabras. Y bueno, ellos mismos dicen que es crazy, una locura, porque en el fondo es como que una expresión compleja tipo I want to go to, ellos la cortan tipo I wanna. Bueno, ellos mismos reconocen esto, pero cuando yo estaba viendo el vídeo y ahora que te estaba escuchando, lo que yo me pregunto es si esta tendencia, que como vemos es general, no solamente sucede en el español, no revela en el fondo una cierta infantilidad, porque si las palabras configuran el pensamiento y en el fondo con ellas estamos diciendo lo que somos, no sé, esa intención de no decir las palabras de verdad, como son, como se han configurado a lo largo de siglos, quizás revela esa, no sé, esa tendencia a no madurar, ¿no? A decir las cosas como las dicen los niños. Yo te lo preguntaría si piensas que esto es una tendencia que revela eso. Y luego, sí, mira, antes de que diga la segunda, de hecho se ha dicho tradicionalmente, pero bueno, ahí queda sin más, ¿no? Que el inglés de Inglaterra, del Reino Unido, era más normal y tal, y todo lo que tú dices de Aguana y todo eso era más bien americano, de un pueblo ya más joven, más adolescente, que los europeos, que somos mayores, y que estos jóvenes y adolescentes son los que han empezado a utilizar este lenguaje de otra manera, que ahora el inglés que priva es sobre todo por el inglés americano, claro, y ese que se ha puesto de moda, sí, pero la idea ya se dijo hace tiempo que podía ser un síntoma de, no vamos a decir infantilismo por no insultar a nadie, pero por lo menos no sé, de juventud. De adolescencia. Perdón, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, para nada. No. Y contestando a Nieves, aparte de que en Inglaterra ese idioma existe, lo que pasa es que es muy difícil verlo, pero existe y existe exactamente igual que en Estados Unidos. ¿Pero existe copiado de Estados Unidos o de dónde? No, existe de siempre. De siempre. Yo cuando empecé hace muchos años, en Inglaterra no existía eso, luego en Estados Unidos sí, y ahora ya en todo el mundo, pero bueno. No, que va, de ninguna manera. O sea, tú vete por Inglaterra y ve a las diferentes clases sociales y, vamos, muchísima gente, incluso dentro de Inglaterra, no entienden a los otros, o sea que eso no. Pero también hay una tendencia, que es la tendencia a la economía, y cuando uno habla tiene muy poco tiempo y lo tiene que hacer en ese mismo tiempo. Entonces nos entendemos y llega el punto que tú decías, Nieves, que es muy interesante, es que llega a ser que la lengua llega a ser código, se mete en el código, que es básico en la lengua. Es como si dijéramos la parte primera o primeriza de la lengua, hasta que sale la lengua, pero está el código, que ahí entran también los gestos y demás cosas. Pero vamos, y esa tendencia a decirlo con el mínimo tiempo posible hace que las lenguas se aparezcan disminuidas, si tú quieres, o se acorten las cosas, porque no hace falta más, el contexto lo está diciendo el resto, ¿sabes? Vamos, eso es lo que yo opino, pero es que me ha interesado lo que has dicho, no lo había oído nunca así. Muy bien. La segunda cosa, Nieves, que los lenguajes primitivos tendían a hacer eso, a cortar las cuestiones, mientras que los lenguajes complejos, el lenguaje literario, tiende a, digamos, refinarse. Entonces mi cuestión era un poco por eso. Si esta tendencia que tenemos ahora, en el fondo no estará revelando un cierto primitivismo. Pero bueno ya José María ha contestado y me parece... La oral y lo escrito.
La diferencia es lo oral y lo escrito. No es lo mismo. Cuando escribes haces una segunda traducción. El oral es la primera del pensamiento y el escrito es la segunda. Y en el momento que inventamos la escritura, nuestro pensamiento también se ha modificado y es más lineal que atemporal. Eso ocurre. En fin, pero es muy interesante el tema este. Bueno, de hecho, en este vídeo en inglés decía justamente que estas abreviaturas valen en el lenguaje hablado, en el lenguaje directo con otra persona, pero no valen en un lenguaje escrito formal. Nunca. O sea, lo tachaba directamente porque no está aceptado, digamos. Bueno. Y también tenemos que tener en cuenta la tendencia a la pereza y al hacer lo menos posible que el ser humano tiene en general, sin que haya lenguas de por medio. Eso también. Vale. Y el segundo comentario era sobre esta frase que han comentado anteriormente, Fernando creo que ha sido, que aparecía en la portada de su colegio. La verdad os hará libres. Yo pienso que es una frase realmente educativa. O sea, me parece que es una frase que merece la pena tener en la puerta de un colegio, porque los niños crecen con lo que ven cada día y sobre todo con los ejemplos de las personas que viven de ciertas ideas. Vivir bajo el lema "la verdad os hará libres", yo creo que hace madurar a las personas. Y eso no está en contradicción con el hecho de que todos seamos personas diferentes, sino que esa frase dicha por Cristo, en el fondo lo que quiere decir es que no puedes llegar a ser libre si no conoces la verdad sobre el ser humano. No lo que tú quieras llegar a ser simplemente, sino la verdad sobre el ser humano. Que el ser humano es una criatura libre, que el ser humano es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, que el ser humano es una criatura hecha para amar. Creo que la frase se refiere a algo tan profundo como eso. Y sinceramente yo creo que es una frase muy buena para tener en la puerta de un colegio. Bien, yo también estoy de acuerdo en que la frase es muy buena para eso. La interpretación total que has dado no la comparto del todo, pero no porque yo no la comparta, sino porque dentro del contexto de Jesucristo, yo soy la verdad, entonces aquí tenéis que venir a mí, y hay gente entonces que no está con Jesucristo y que la busca en otro sitio, pero que la verdad os hará libres y que hay que buscar la verdad, de acuerdo, y que es educativo, de acuerdo, y luego ya en cualquier contexto. Bueno. ¿Seguimos entonces? Sí, no veo ninguna mano más levantada. Vale. Y en el chat tampoco ha escrito nadie más. Pues como estamos aquí intentando hacer, escuchar antes de hablar. Nadie tiene siempre y completamente la razón, y yo tampoco. O sea que bueno. Escucho con honradez y apertura, que era un poquito lo que decía antes a Ricardo, de estar un poco abierto a lo que me dicen, porque si no, pues no, si me cierro es que ya a veces estoy esperando, sin escucharle, estoy esperando que acabe para contradecirle. No quiero ni aprender. Y sin embargo las palabras son un puente. Elijo las palabras para comprender, para hacerme entender, para acercarme a los demás. Si nos damos cuenta, como decía también José Antonio y tal, y alguno más, para acercarme a los demás y dejarle ser que sea como es, entonces me acerco para comprender, para entenderle y sin querer que... Yo no quiero, bueno, el diálogo ya he hecho cantidad de conferencias sobre el diálogo no consiste en que yo quiera convencer al otro, a vosotros ahora, de la misma manera que yo no quiero que vosotros me convenzáis a mí. Entonces no es cuestión de convencer a nadie. Bien, sé que cada una de mis palabras puede tener consecuencias, otro tema que hay que también tener en cuenta, ¿no? Todo lo que digo y lo que hago y lo que digo, pues puede tener y tiene sus consecuencias. Compartir es una responsabilidad. Aquí estamos compartiendo y todos somos responsables de lo que decimos y hacemos. Las ideas se pueden debatir, discutir, las personas se deben respetar. Es otro tema, cosa que se suele decir también, ¿no? Y vamos a ver, esto ha habido en diversas sesiones, tanto del Ateneo como de otros, diversas opiniones que no sé si lo tenemos demasiado claro, en el sentido de decir,
es que todas las ideas valen igual. Pues a lo mejor no valen todas igual, pero cada uno tendrá que ir descubriendo. Yo cuando educaba, por ejemplo, en ética, lo que sea, valores o no valores, no es cuestión de decir qué valores son ni qué no, esto, hacer lo otro, ¿no? Sino que la otra persona, dialogando, va descubriendo lo que vale y lo que no vale. Si algo vale, ya lo descubrirá. Si no vale, no lo va a descubrir nunca, ¿no? Entonces, por eso digo que las ideas se puede debatir, discutir, no estoy de acuerdo, todo lo que sea, pero siempre respetando a la persona como tal persona. Bueno, no sé si me he explicado bien. Sí, muy bien. No convierto en enemigo al que hay que eliminar a quien sostiene ideas que no comparto. De esto hay mucho. Ya no vamos a entrar en la política y lo demás, ¿no? Que el contrario debería desaparecer, pero sino que en nuestra vida también puede ocurrir lo mismo. Que el que no comparte mis ideas, que desaparezca. Que no me deje en ridículo, que no se oponga, que, bueno, cantidad de cosas que ocurren. José María, ha pedido la palabra Ricardo. Pues adelante. Yo sospecho que elijo las palabras muchas veces para provocar. Para provocar reflexión, duda, incomodidad al aburguesado o al fanático o al inmerso en el grupo. Nada más. Bueno, yo también, como veis, utilizo, hoy menos a lo mejor, pero utilizo para provocar, pero no a aburguesado ni fanático ni nada, porque a lo mejor soy yo el más aburguesado, el más fanático. Entonces, a quien sea, provocar y ya está. Los insultos no son argumentos. El silencio también comunica, también se ha dicho aquí, sé callar, aprender a callar. Y a escuchar. Este refrán que se decía de nuestros tiempos juveniles, bueno, no refrán, una anécdota, de que Dios nos ha dado 2 orejas y una boca para que escuches el doble que hablas. José Antonio quiere intervenir. Muy bien, adelante. Sí, bueno, en esto que estamos hablando de que si mi verdad, la verdad del otro, el dato que me da en el diálogo, si me vale, no me vale, recuerdo una frase que decía, un dato es cierto si funciona, si no produce resultados es falso. Y me parece pues una buena guía para cuando se habla con otra persona ver si tiene razón o no tiene razón. El dato que me da produce resultados o no. Nada más que eso. Me ha hecho a mí recordar ahora esto que dices, la verdad según los pragmatistas, por ejemplo, norteamericanos, de cuando estuve allí, cuando estudiábamos allí, ¿qué es la verdad? Y ellos, claro, criticaban la metafísica europea y ponían el ejemplo, imagínate que estás en un bosque perdido y hay 5 o 6 o los caminos que sean para salir. ¿Cuál es la verdad? Pues el que te haga salir, el que funcione, es el que vale. O sea que no, hasta que no lo pruebes si funcione, no sabes si vale. Muy bien. Seguimos. La escritura es el mejor medio para perpetuar las palabras, ¿no? Voy a citar aquí a José Martí ahora. Si no escribimos algo digno de leerse, hagamos algo digno de escribirse. Lo dejo un poquito por si no se entiende del todo bien a la primera. El único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras. Por el poder inmenso que tienen las palabras, nosotros podemos terminar por convertirlas en la más increíble y mágica luz o la más caótica y desastrosa oscuridad. Bueno, hasta lo anterior era de José Martí, esto ya no es de él. Las palabras podemos terminar por convertirlas en mágica, increíble luz o en caótica y desastrosa oscuridad. Bien, y ya dentro de nuestro foro, como veis, todo esto han sido
cosas que he ido añadiendo día tras día, todo lo que tenía puesto, preparado, que tengo preparada esta conferencia desde hace meses, por si acaso algún mes fallaba algún ponente y me tocaba intervenir. Digo, bueno, y he ido metiendo cosas. La filosofía es parte de la cultura general. La filosofía es el momento de máxima conciencia de esa cultura. Aquí ya voy barriendo para casa, pero claro, a lo mejor no sé si vamos a discutir esto, porque dependería qué entendemos por filosofía y cantidad de cosas, ¿no? Desde siempre he dicho que todos somos filósofos y todo depende de cosas. El mundo objetivo está fuera de nuestro alcance. Esto es algo que ya hemos discutido mucho, ya lo hemos discutido con alguna persona de la comunidad también, en el sentido de que alguien pues, abogaba más por ese objetivo que está ahí y, sin embargo, tal como está ahí, está fuera de nuestro alcance, lo tenemos que conocer por medio de los sentidos, por medio de las palabras, por medio de cosas, siempre hay algo. El mundo objetivo no lo podemos conocer así por las buenas directamente. Todo cuanto vemos, oímos, palpamos o saboreamos, lo perciben nuestros sentidos mediado por el lenguaje. O sea, todo lo que hay ahí, como yo decía algunas veces, lo que hay ahí es un no sé qué hasta que llega aquí para ser algo. Y es mi entendimiento el que lo va construyendo. El conocimiento se construye y se construye con el lenguaje. No existen las sensaciones puras, porque éstas nos vienen ya interpretadas por las palabras que usamos para designarlas. Esto también es difícil, ¿eh? Yo recuerdo con mis alumnos que esto les costaba también asimilarlo. Y bueno, vemos aparecer la figura de una persona querida y decimos, ya ha venido mi amigo. La amistad es una palabra cargada de significados que nos mutan de una sociedad a otra, de una época a otra. Creo que esto está claro, ¿no? Que va cambiando de significado de una cultura a otra, de una época a otra, el decir mi amigo y esas cosas. No se es amigo siempre y de la misma manera. Nos comunican, por ejemplo, que ha fallecido un familiar y resuena en nuestro interior la palabra muerte. Una voz que evoca un universo entero de sentido o de sinsentido, experimentado de manera distinta en la Grecia clásica, en la Edad Media o en nuestra época. Por ejemplo, recuerdo ahora que me parece que es Montaigne el que dice que los romanos, cuando fallecía alguien, no decía ha muerto, sino decían ha dejado de vivir, porque querían reivindicar la vida, a pesar de que llega la muerte, ¿no? Lo ha vivido. Entonces, quiero decir que se expresa en diversas épocas y en diversas etapas y en diversas culturas. Sentimos la dureza heladora de una mañana de invierno y exclamamos, ¡qué frío! Frío es una palabra que remite a una vivencia grata para algunos, dolorosa para otros muchos. Pero incluso entre este último grupo hay quien, como el asceta, busca ese dolor para dar firmeza a su carácter. Y quienes, como los deportistas de montaña o los exploradores de los polos, se entrenan voluntariamente en él para superar luego situaciones extremas. Bien, y ahora voy a traeros pensar. Bueno, esto es el filósofo este que lleva unos años, norteamericano de origen surcoreano. Bueno, está no, es de Berlín. Byung-Chul Han dice cosas que ya han dicho también los antiguos, pero bueno, está un poco de moda. El hombre está condenado a conocer la realidad no directamente, sino a través de ese rodeo que son las palabras que lo interpretan. Todas las personas, sin excepción, poseen por fuerza una interpretación del mundo. Paro un poquito para que lo podamos digerir todo. Interpretar lingüísticamente es ya un quehacer genuinamente filosófico. En este sentido, todas las mujeres y todos los hombres del planeta son filósofos y no pueden dejar de serlo sin dimitir de su condición humana. Lo dejo ahí también para que vayamos pensándolo y si os dice algo y queréis comentarlo.
Se hablaba en este Ateneo, es lo que dije al principio, escurialense, de la espiritualidad en 2 de las sesiones anteriores, en más, pero bueno, en de las últimas. La aparición de la vida subvirtió el ser de la materia inerte. Ya para empezar, la propia vida es algo más espiritual que la propia materia inerte. Voy a centrarme ahora en un autor, este lo he leído no hace mucho, no lo conocía yo, y voy a centrarme en Gómez Pin. La aparición del lenguaje subvirtió mucho más la vida. Si no todo es palabra, la palabra sí está en todo. La cosa se nos presenta envuelta en palabras. La Andrea, que puede ser masculina o femenina, se forja a través del lenguaje, del respeto a la palabra dada y al cómo obrar. Podríamos decir la personalidad que hemos hablado antes. Lo resalto porque el uso falaz de la palabra en muchas situaciones constituye una regla. Bueno, no voy a citar ahora porque a lo mejor no es exacto. Iba a decir lo de Joaquín, pero Joaquín cuando hablaba de no decir la verdad era en otro sentido, pero bueno, hablamos de esto, de a veces no decir la verdad o la mentira piadosa y esas cosas. Existe una regla universal sobre el uso del lenguaje para manipular a los demás o para desinformar. Bueno, este es otro tema también que dice este señor. Existe una regla universal sobre el uso del lenguaje para manipular y para desinformar. Tenemos que estar, ahora que están tan de moda las fake news y esas cosas, y que además las están fabricando, y no digamos con lo del coronavirus y todo lo que han dicho y venga y tal, nos han manipulado, desinformado a tope. Bueno, creo que ahora estamos más desinformados que nunca. Pero también, para que las cosas se hagan presentes en nuestro conocimiento, sirven también las palabras, para el desvelamiento de la verdad, el lenguaje para el encuentro con el otro y el diálogo, que ya lo hemos dicho. Y aquí vuelvo ahora a otra cosa, la palabra, el verbo, y el verbo se hizo carne, se hizo humano y no se hizo animal. Luego la palabra, el verbo, es algo humano, es algo espiritual, ya ni siquiera inerte, sino ni animal. El animal no trasciende el orden natural, pero el ser humano sí, por la palabra. Es lo que le hace humano, espiritual. El verbo nos lleva al mundo de lo inteligible, nos libera de lo natural. El verbo, el lenguaje supone que no están fijadas las fronteras de nuestro ser, del proyecto a realizar. No hay fronteras, aunque quiera el señor este de Marruecos saltarlas. Nos reconocemos en la palabra. Tiene la palabra Ricardo y luego María Teresa. Muy bien. No, ya sabes que lo hemos discutido muchas veces, José Sí. María. Se le da, desde mi punto de vista, demasiada importancia a la palabra, que no se puede pensar si no se habla, que no se puede... Ahora dices tú que ni siquiera se puede sentir espiritualmente sin la palabra. No. Lo inefable existe, lo espiritual es inefable. Y como dice Bin Jun, estoy completamente de acuerdo con él. Estamos condenados a interpretar la realidad por medio de la palabra. Todos sabemos que hay cosas que no se pueden decir y cuando expresamos algo, una idea o algo, nos faltan palabras. Yo creo que es antes el sentimiento y lo inefable y luego la palabra. A ver, ¿qué más viene ahora? Yo, a ver, no estoy de acuerdo en lo que dices de los animales porque parece ser que no se comunican entre ellos. Y claro que se comunican. Y es más, los animales se pueden comunicar con nosotros los seres humanos. Lo he comprobado, desde que soy pequeña nací con perros. Y siempre he tenido perros, gatos, etcétera. Y hay comunicación, incluso con lagartijas me he comunicado, ¿de acuerdo? Y aunque no lo pueda, aunque no te parezca lógico, ellos tendrán muy limitado su lenguaje, porque es verdad. Ahora, nosotros somos animales, pero animales evolucionados, ¿de acuerdo? Entonces, conforme ha venido la evolución, ellos se quedarían con un tipo de lenguaje
pues primitivo, por llamarlo de alguna manera, o adecuado a sus cuerdas vocales, porque no tienen las mismas cuerdas vocales que nosotros. No esperemos que nos salen, pero bueno, incluso los loros, los pericos, hablan como nosotros y que se comunican y que te piden de comer y que te piden de eso. Yo creo que Ricardo, que es veterinario, sabrá más de esto que yo, pero sí te digo que no estoy de acuerdo en lo que dices que las palabras son solamente de los humanos. Tienen, si quieres no le llamemos palabras, llamémosles modo de comunicación y de expresar sus pensamientos. Lo único que nos diferencia a nosotros, los Homo sapiens, los más evolucionados, los animales más evolucionados que somos los modernos, los que estamos aquí en la Tierra, es que hemos podido comunicarnos con mayor número de personas y hemos inventado unas intelequias muy raras que hacen que tengamos pensamientos comunes y que algunas palabras, como por ejemplo la palabra Estado, lo que es tener una nación, etcétera, etcétera, la diferencia entre el tú y el yo, todo eso lo hemos hecho nosotros con nuestras palabras y con nuestros pensamientos y nuestro, pero que los animales no tienen palabras, pues no estoy de acuerdo contigo. Bueno, porque se comunican, ¿ok? A ver, vale. Yo tampoco estoy de acuerdo contigo, pero me parece bien. Yo no solamente creo que me puedo comunicar y todavía he vivido con animales. Me comunico con animales, pero te voy a decir más. Yo me comunico también con, bueno, la gente, nos comunicamos también con las plantas. O sea, que antes cuando se decía que esta planta crecía porque te acercabas a ella y es que le echabas el aliento y tal, todo eso son tonterías, iba a decir. Cuando hablas con cariño a una planta, la planta sabe que le hablas con cariño y crece más que si no le hablaras. Pero eso no tiene que ver nada con lo que os estoy diciendo de que el verbo se hizo humano, se hizo animal y de que el animal no trasciende el orden natural. O sea, son cosas diferentes, pero que hay comunicación, bueno, y a lo mejor hay gente que se comunica también con lo inerte, pero por lo menos con lo vivo yo estoy de acuerdo también en ese sentido. Pero vamos, que el animal no tiene palabras ni el loro tampoco. Aunque diga lo que tenga que decir, pero no tiene el pensamiento ni el sentido de lo que dice. O sea que es lo aprendido mecánicamente. O sea, en ese sentido yo creo que hay una diferencia entre el orden humano y el orden animal y el vegetal y todos los demás. No digo ni mejor ni superior ni nada, diferente. Creo que nosotros tenemos nuestra cultura y los animales, no digo cultura, tienen lo que sea ellos suyos y tampoco serían los animales, porque los animales, dependiendo de qué clase de animales, varían muchos a otros. Los humanos, debido al lenguaje, todos hacemos lo mismo, pero los animales, el perro, el elefante, el canguro no hacen lo mismo porque no tienen ese orden. Bueno, no sé si me explico. No han tenido, perdón, porque no han tenido lo que te decía, la posibilidad y la capacidad de haberse reunido en conjuntos tan grandes e inventar intelequias como la del Estado, la idea de pertenezco a esto, pertenezco a tal religión. Entonces ellos no han tenido eso porque no tienen tanta evolución y porque tal vez sus intereses son más primitivos que los nuestros y se reducen tal vez a, pues no sé, a comer, a dormir, a procrear, etcétera, etcétera, de una manera más primitiva que nosotros. De que somos animales muy evolucionados, lo somos, pero entre ellos se comunican, se avisan del peligro, se alertan, se unen, llaman a su grupo, a su clan, etc. Y eso está estudiado, José María. Entonces, sí, nosotros tenemos una forma de comunicarnos y una palabra más evolucionada, incluso de escritura, etc. Pero de que no tienen la palabra, pues no estoy de acuerdo, tienen su palabra a su manera. ¿Okay? Bueno, y no los loros aprenden, los loros, perdona, pero repiten algo, son tan listos que te dicen, quiero comer, te lo dicen, hace frío y te lo dicen, o sea, tienen esa posibilidad también. Bien, yo no sé si alguien quiere contestar, yo solamente te contestaría con la frase que está puesta ahí, que yo admito todo lo que dices, pero el animal no trasciende el orden natural, es lo que quiero decir, y el ser humano por medio del lenguaje sí. Eso como resumen, porque no vamos a estar ahora dando vueltas y vueltas a lo mismo mucho tiempo. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, también yo creo que Aristóteles tiene ahí una idea bastante aclaradora cuando él habla, por ejemplo, de que los animales tienen foné, es decir, emiten sonidos. Él se daba perfecta cuenta porque era un biólogo y observaba mucho a los animales. Entonces él dice que los animales tienen foné, emiten unos sonidos, pero lo que tiene el ser humano es logos, es decir, emite sonidos
que a su vez están relacionados con ideas, con imágenes mentales. Entonces, hay una gran diferencia entre la foné de los animales, que no tiene esa parte representativa, imaginativa, con el logos, que sí que tiene el ser humano. Y luego, por otra parte, yo diría que la diferencia cualitativa que hay entre el animal y el humano es que los animales tienen solamente vida biológica, mientras que nosotros humanos tenemos vida biológica y un estrato superior que es la vida biográfica. Y no me puedo extender mucho aquí porque además está Magdalena esperando. Muy bien. Pues venga, Magdalena. No, lo único es que esto depende de la evolución del cerebro. El cerebro humano es mucho más complejo y tiene unas neuronas que funcionan a unos niveles de evolución que hacen que el cerebro humano puede crear símbolos que son primarios, como la semiótica a la palabra. La palabra viene después, pero es una capacidad que tiene el cerebro, simplemente. Y bueno, no, lo que no sabemos es, ha evolucionado y nos sirve, pero esa es la diferencia está en el cerebro, realmente, en la evolución del cerebro. Y el código, como antes dije, o sea, el código es parte básica de la comunicación. Entonces no es raro que los animales tengan un código, porque ellos se organizan, efectivamente, y se comunican entre sí, por supuesto, y se reconocen. Entonces es un código. Y cuando hablabas antes, Nieves, de es cuando esta gente, la gente que quiere reducir el idioma y tal, es porque se van al código. En vez de, porque cuesta más elaborar el lenguaje como tal que referirse al código. En realidad es mi como opinión. Me gustaría que me dijerais algo para ver si estáis de acuerdo o no, pero bueno. Es como una reducción del logos al foné, por eso a mí me parece un poco inquietante. No, porque el foné, lo que tú has dicho, ¿cómo has dicho, por favor? Foné. Por una parte, los humanos tenemos logos, que es lenguaje significativo, es decir, palabras, sonidos que están relacionados con imágenes mentales. Pero lo que tiene el animal es foné, de donde viene la palabra fonética. Emiten sonidos que efectivamente pueden ser una emisión de alerta para ellos, pero no son significativos como lo son para nosotros, no tienen imágenes mentales. Claro, es que no es un fonema. Ese señor ha cogido fonema. El fonema ya es parte de esa trayectoria que lleva la comunicación a través de símbolos. Y nuestro cerebro es capaz de... yo no sé si los animales pueden a cierto nivel, no, la verdad es que no lo sé, pero es esa la capacidad de síntesis. Vamos a continuar porque si no a lo mejor a la gente no le interesa mucho estas disquisiciones tan concretas. Oh, pues es muy interesante. ¿Eh? Es muy interesante también. Sí, pero no entretenernos mucho, digo. Bueno, eso sí, estamos de acuerdo. Que no sé, llevamos mucho tiempo, yo no sé si sigo mucho o poco. El verbo nos lleva al mundo de lo inteligible, es lo que estaba diciendo Nieves, lo que hemos estado defendiendo, nos libera de lo natural, que es donde están los otros seres que no somos humanos. El verbo, el lenguaje, supone que no están fijadas las fronteras de nuestro ser, nos reconocemos en la palabra, creo que esto ya lo dije antes, no tomamos la palabra en vano. Respetar la palabra lleva a la eticidad, es no ser ruin. Esto sería otro aspecto, que yo no sé si ya a estas horas de la tarde, bueno, vamos a ver, si queréis sigo hasta que queráis, pero el otro aspecto que nos diferencia también de los demás seres y que nos da la palabra y todo esto es la ética, la eticidad. Ahí también para contestar a los que estabais, bueno, como tengo más confianza iba a decir entre otros a Ricardo, pero bueno. Respetar la palabra lleva a la eticidad, es no ser ruin. Sentirse ruin es sentirse roto. La luz de la palabra, dice Alberto Ceda, se muestra en la poesía, en el coro trágico, en el canto gregoriano, en el canto bizantino, en la ópera. Cuando nos falta la luz de la palabra, sucumbimos. Esto ya lo dije también antes, el lenguaje subvierte la vida, pero tiene su anclaje en la propia vida. De ahí que el deterioro celular lo perturbe, como perturba otra dimensión de nuestro ser. El lenguaje se perturba con el deterioro celular. Somos animales, bueno, el de la ética lo tengo muy de puntillas, y ahora el de las máquinas y la inteligencia artificial que se ha tomado, y el de el poshumanismo,
pues ya se ha tocado también tantas veces, pero bueno, no sé si lo enunciaré un poco y luego, si estáis interesados, podemos decir lo que sea. ¿Somos animales? ¿Somos máquinas? Lo que se pregunta a alguien es, ¿por qué los seres humanos estamos empeñados en desvalorar lo humano y valorar todo lo demás? Valoramos a los robots, todo, bien, saben de todo, y lo humano lo ponemos como algo que no merece la pena. Aquí en este caso, en este apartado, si nos da tiempo, Ricardo va a quedar más contento porque sé que Ricardo es humanista y en este sentido voy a defender el humanismo ante las máquinas y todo eso. Aunque en una conferencia en la que hablé del poshumanismo y tal, estuve defendiendo, haciendo abogado del diablo, estuve defendiendo el poshumanismo, pero bueno. Hay una inteligencia artificial. Homología genética, tenemos homología genética con algunos animales. El lenguaje digital, ¿es volver a ver sombras en la caverna? Los avances científico-tecnológicos nos liberan de trabajo para dedicarnos a desarrollar nuestras potencialidades más humanas, las tareas del espíritu. Es algo a reflexionar también. ¿Para qué tenemos tanta ciencia y tanta cosa? ¿Para qué nos sirve? Y a pesar, somos más humanos, somos más buenos, somos más felices, somos más éticos, somos más todo porque hayamos avanzado tanto. Y volvemos a la frase de Séneca del principio. ¿De qué me sirve saber tanta geometría si no puedo para dividir un campo si luego no sé compartirlo con mi hermano? Al despliegue de la ciencia, espera a ver, sí, nos sirve para esto, nos sirve para el despliegue de la ciencia, el arte, la filosofía. ¿Aspiramos con la tecnología a la condición de sapiens? El contexto social en el que vivimos, de poshumanismo, posverdad, inteligencia artificial, quiere desprestigiar lo humano y acercarnos a la máquina. ¿Habrá deseo en los humanos, en algunos, de parecerse a los animales y a las máquinas? Como decía cuando era yo niño y por ahí, que en aquel entonces la teoría de la evolución estaba un poquito diferente ahora, ¿no? Bueno, yo tenía un profesor que cuando nos explicaba la evolución y decía que dice Darwin que descendemos del mono. Dice, pues ¿sabe lo que le digo yo? El mono será tu padre. Bueno, en fin. Y eso lo he vivido, ¿eh? ¿Cuál puede ser la razón de pretender abolir lo específicamente humano? ¿La palabra? Me quedo aquí un poquito para que vayamos reflexionando, para ver qué razones hay en la humanidad para pretender todo esto, para caminar hacia donde caminamos. Y lo que la palabra conlleva, la capacidad de discernir, de judicar, de inteligir, de percatarse del significado de lo que acontece. Todo eso. Ricardo quiere intervenir. ¿Perdón? Que Ricardo quiere intervenir. Muy bien, pues que intervenga. Yo solo quería añadir que la tecnología, la informática, lo que nos está haciendo no es tener más tiempo para la filosofía, sino trabajar más. Antes se hacían 4 cosas y ahora con la informática se hacen 10. Esto me lo corroboraba hace poco bastantes personas que trabajan en el tema de ordenadores y de empresas que digitalizan. Creo que la informática nos lleva, y la relación online como esta, nos lleva a la deshumanización. O sea, el que no haya unas cervezas después de tertulia literaria es deshumanizarnos. Bien, en parte sí. Lo que pasa es que todo tiene sus pros y sus contras. Yo, por ejemplo, que soy muy enemigo de las obras y paso a un lado a veces en el pueblo y está todo el día la taladradora abierto una calle y otra. Yo decía, si no hubiera estas taladradoras, no estarían haciendo ruido y levantando la calle cada sí, cada no. Una vez para el agua, otra vez para el gas. Pero luego al final tienes que disfrutar del agua y del gas. O sea que todo tiene ventajas e inconvenientes. Bueno. Canalizan, como dice Ricardo, la vida del espíritu hacia la esterilidad. ¿Qué sistema de valores ofrecen? Bueno, por lo menos pensemos, ¿no? Si no contestamos, por lo menos pensemos hacia dónde nos lleva todo esto
el mundo este, y por lo menos para estar alerta y que no nos pille desprevenidos. ¿Están o estamos los humanistas desarraigados, sin sitio en esta sociedad? Cuanto más vivo con humanos, más quiero a mi perro. Margarita, ¿quiere aportar algo? A ver, adelante. Sí, querría decir que la humanidad ahora somos muy plural y entonces vemos más lo que nos molesta y casi tenemos mucho más ocasión de protestar por las cosas que no nos van bien. Pero, por ejemplo, ser humano, antes no se consideraba el ser humano al que tenía en lo que se decía una minusvalía. Y hoy en día hay una humanidad, un montón de personas mucho más completas. Hoy, por ejemplo, los Médicos Sin Fronteras trabajan de otra manera. Pienso que hay más comunicación al prójimo, de preocuparnos unos por otros. Pienso que tenemos más ocasión de decir lo que pensamos a personas que están físicamente más distantes. Esto es una demostración, porque no existirá la cerveza, pero simplemente el poder oír estas conferencias o el participar enriquece también la mente, da lugar para pensar y crea otros caminos, otras vías, otras salidas. O sea, enriquece la mente. Y la palabra, claro, la palabra es el signo que tenemos, el medio que tenemos de comunicarnos unos con otros, pero no pienso que la humanidad vaya para atrás, y que tenemos más tiempo, porque yo lo puedo decir por mí, físicamente vivo sola, pero sin embargo tengo tiempo para dedicar muchas horas a leer y a pensar. Y antes necesitaría estar mucho tiempo una persona en mis circunstancias simplemente sobreviviendo. Hoy la vida nos permite pensar. Y somos tantos millones que hay muchos que piensan y van progresando, no solo en curar el cáncer, sino en investigar dentro del cerebro, investigar el por qué se hacen las cosas. Y creo que no, que sí, y el lenguaje se enriquece. No es lo mismo escribir rápidamente porque 7 personas te dan los buenos días que hablar y disfrutar tranquilamente con una persona hablando de un tema. Muy bien. Vale. Bueno, pues como estamos diciendo, tiene sus ventajas, muchas, seguramente más ventajas que inconvenientes. De todas maneras, claro, aparte de la informática, Ricardo, también está la pandemia un poquito, porque si no, también tendríamos la cerveza de otra manera. Yo creí que era presencial. He cogido y mirado a ver si es presencial hoy y luego nos tomamos una cervecita. No, pues el jueves que voy a dar otra de filosofía también va a ser online. Oh. Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo sentirse en la sociedad humana? Esto a lo mejor te gusta. Cuando en los parques se sustituye a los niños que juegan por canes que defecan. Esto es de este señor filósofo que he dicho antes, ¿no? ¿Sustituimos a la especie eloquens y sapiens por la especie replicante? O sea, son preguntas para que reflexionemos y bueno, de momento aquí reflexionamos los pocos que estemos. Ojalá reflexionar a la humanidad, que me imagino que si hay gente va diciendo cosas por ahí y se va reflexionando. ¿El ser humano de hoy se diluye en amor a una vida carente de espíritu? ¿Ya no es el ser humano un fin en sí mismo, como proponía Kant? ¿Qué hay en lo humano? ¿Qué hay en el lenguaje que amedrenta tanto? ¿Por qué hay humanos que no quieren ser humanos? ¿Ha perdido el ser humano hoy la entereza? No se ama a sí mismo ni a sus semejantes y ama lo insignificante, lo no humano. Bueno, este señor no sé si lo he puesto ahora. Ahora va a decir que, claro, para luego justificar nuestra conciencia, hablamos del cambio climático y de otras cosas, pero bueno. ¿Podemos conocer la verdad? ¿Estamos en la posverdad? ¿Ya nada es verdad? De esto hemos hablado un poco al principio y ha habido también otras conferencias sobre el tema, que de momento a lo mejor no es momento, pero cuando queráis podéis decir algo. A lo mejor no es momento de pararse aquí, pero bueno. Ricardo, ¿quiere intervenir de nuevo? Pues muy bien. Perdonadme, pero seré breve. Yo en mi conferencia ya decía que yo
tengo miedo, o sea, o alerto de la crisis espiritual que hay en esta sociedad y que puede ser que somos carne de cañón para la posverdad y para los populismos. No solamente lo digo yo, hay muchos intelectuales que lo que dicen que desde la crisis de 2008 la gente se ha vuelto muy exigente y un poco disipadora. Muy bien, estoy de acuerdo. Lo único que si discutiéramos ahora o debatiéramos, no entenderíamos tú y yo la espiritualidad de la misma manera. Bueno, el porqué de las fake news? ¿Sabemos distinguirlas? Porque hablan de las fake news y nos dicen fake news. Sabemos distinguir, cuando ponemos la televisión, sabemos distinguir lo que son fake news y lo que no lo son. Tenemos la capacidad, el poder de poder distinguirlas. Yo tengo dudas. Nos hacen tragar con lo que se quiere. ¿Qué verdades ofrecen los medios de comunicación? ¿Lo que vende? ¿Ofrecen información o desinformación? Y ahora voy a poner algunos ejemplos. ¿Cómo nos ofrecen las noticias? ¿Qué resaltan y cómo? Bueno, no voy a pararme, ¿no?, en las noticias que hacen y cómo te dicen una noticia y te la dicen lo menos 10 veces. Y porque lo quieren resaltar, primero un titular, luego esto, luego conectan, dime tal, bueno. Distorsionan nuestra percepción, esto es otro tema, distorsionan nuestra percepción de la realidad, intentan hacerlo también. Por ejemplo, vivimos en un país envejecido. ¿Qué nos hace pensar esto? Bueno, ya sabéis que los chinos han tomado una decisión ahora, ¿no? Como viven en un país envejecido, pues han quitado la ley que tenían de no tener hijos porque ahora dicen que hay que tener hijos. Solo uno más. Solo uno más. Si nos dicen que vivimos en un país envejecido, ¿qué podemos pensar? Vaya, no hay dinero para pagar las pensiones, vaya problemas económicos que tenemos, hay que alargar la edad de la jubilación. Esto te lo van diciendo de esta manera. Pero podríamos pensar, pero es que vivimos más y vivimos mejor. Como decía Margarita hace un momento, vivimos más y mejor. Entonces, ¿qué noticias y cómo nos las dicen? Nos quieren manipular. Ahí hace falta la filosofía para preguntarse por las cosas, saber pensar y lo que se admite y lo que no se admite en nuestro pensamiento para cuestionarlo y saber elegir. Ahí es necesario. Claro. El problema está en que eso debería estar en la educación. Y no, pues sí. Claro. Ese es el problema. Lo vengo diciendo desde toda la vida. Bien, muy bien. Percibimos la realidad dependiendo del grupo, de la cultura a la que pertenecemos. Compartir información con nuestro grupo para combatir al grupo contrario. Ya no voy a decir... Sí. Existe una violencia simbólica. Símbolos, signos, palabras clase, etcétera. Nos educan o educamos para que impere y se acepte su posición, para conservar el poder. Normalmente el poder es el que educa, entre comillas, tenía que haber puesto educan, entre comillas, que suelo ponerlo, porque normalmente esa educación es más bien adoctrinamiento y amaestramiento más que otra cosa. Poseen los medios y los contenidos. Tienen una liturgia, unas didácticas, metodologías adecuadas para adoctrinar. Cambia el ropaje solo en lo accidental. Y luego una pregunta para mirar dentro de nosotros y no echar solamente la culpa a los medios. ¿Podemos ser nosotros también los medios para llevar a cabo esa violencia? A lo mejor lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. Yo recuerdo de un amigo, no voy a decir nada de él, muy bueno, no voy a decir más cosas. Me invitó a una conferencia, llegué tarde y estaba hablando del adoctrinamiento, de la manipulación y todo esto. Yo me senté atrás y no se me veía, un poco en penumbra. Y cuando terminó de tanto hablar de adoctrinamiento y manipulación, se me ocurrió preguntar, ¿y quién nos dice a nosotros que todo lo que nos has dicho tú no ha sido adoctrinamiento y manipulación? Y entonces, no sé por qué, cuando intervine, encendieron un poquito la luz y me dijo, tenías que ser tú el que preguntara eso. Bueno. Cuestionamiento filosófico de los temas. Los medios crean, recrean, ficcionizan la realidad, imponen su significado, persuaden.
Necesitan control, seducción, fascinación, encanto, que es igual a engaño. Yo a veces me he preguntado en educación, cuando se habla de motivación, que recuerdo una profesora, una compañera que en un momento dado, cuando llegó la reforma de la EGB, me parece una de estas, que decía, yo es que ya no sé qué quieren que haga para motivar. Como no me suba encima de la mesa a bailar flamenco, pues a ver qué hago. Pero se hablaba tanto de la motivación que a veces la motivación, que es una seducción, no es también un engaño. No estamos llevando al huerto a los alumnos, a alguien que tiene menos posibilidades que nosotros de momento en ese tema. Bueno, por lo menos hacer preguntas. Y luego otro tema, es que necesitamos ser engañados y vivimos muy contentos. Cuando nos engañan estamos tan contentos con el engaño. Bien, aquí repito un poquito lo que ya dije antes. La realidad externa no es objetiva, tiene elementos de objetividad, es equívoca. La filosofía es un universal antropológico, lo que quiere decir que como el amor, la mortalidad, el arte, encontraremos filosofía siempre que nos hallemos ante lo humano, dotado de los rasgos que lo hacen identificable, precisamente como humano. José María, Ricardo quiere decir algo. A ver, Ricardo. No, simplemente decir que abramos todos los micrófonos ya y vamos debatiendo. Bueno, que sí, que yo cuando quieran. De hecho, está interviniendo cada uno cuando quiere. Bueno, yo de todas maneras sí. Podéis abrir e intervenir. Yo no sé si me faltan muchas diapositivas, pero ya voy a terminar. Se adivina la importancia trascendental de educar ese lenguaje con el que nos comprendemos. Bueno. Del universalismo de la filosofía no se sigue, sin embargo, que todas las interpretaciones valgan lo mismo. Pero ¿quién decide lo que vale y lo que no vale? ¿Qué interpretaciones y qué valen y cuáles no? ¿Puedo decir algo? Claro. Pues mira, Voltaire decía, y yo también lo pienso, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. Ya. Así es que... Esa frase se atribuye a Voltaire, creo, ¿no? Es de Voltaire. De Voltaire, sí. Estaba buscando, aquí la tengo. Es que yo luego leí que se la atribuían a él, pero que no era de él, pero bueno. Bueno, no sé. Pues eso. Sí, no sí, estoy sí, de acuerdo con lo que dices. Yo creo que la madurez consiste en que no nos valoren, sino que nos valoremos nosotros mismos, cómo actuamos ante los demás y los resultados a los que nuestro pensamiento y nuestro razonamiento nos conduce. Pero influye lo que digan los demás y lo que opinen los demás mucho. Por supuesto. Claro que influyen. Bueno, entonces decía, aunque María Teresa no esté de acuerdo, no sé si era con esto o con algo, que no todas las interpretaciones valen lo mismo, porque hay unas que son más contrastadas, más reflexivas, más decantadas que otras. Entonces, pero que quién lo decide, allá cada uno. Por eso tenemos que aprender a escucharnos unos a otros, o mejor dicho, a dialogar. Pero el lenguaje de uno será más inteligente, refinado y articulado, el de otros más elemental, instintivo y vulgar, pero vuelvo siempre a preguntar, ¿quién decide lo uno y lo otro? Cada uno por sí. Pero lo importante es el contenido. Yo creo que la verdad se impone. Cuanta más razón tiene una reflexión, más nos cala. ¿Y qué es la verdad? Estoy de acuerdo con eso. Sí. Yo iba a decir de todo lo que has dicho antes, que no estuvisteis sobre los medios audiovisuales, que no estuvisteis en la reunión, en la charla tan hermosa de la desinformación que dio el periodista tan famoso, que dijo cosas espectaculares de la manipulación. Pero, y ahí se nombró un famoso documental de Netflix, que ha visto media España, donde los creadores de Silicon Valley, del me gusta, del Facebook, cómo no dejan a sus hijos entrar en las redes sociales y todo este problema. Entonces le preguntaban a 4 o 5 top 10 en eso, ¿esto es bueno o es malo?
pues dice, puede ser malo. Hay mucha gente que actúa desinformada. Bueno, a mí me hubiera gustado estar, pero como no nos la pusieron online, pues nada. Exactamente. ¿No se grabó? Pues, aparte de comunicarnos unos con otros, también nos comprendemos y nos hablamos a nosotros mismos en el secreto de la soledad. Y es entonces cuando más interviene la filosofía en la segunda de las acepciones, que es más restrictiva de la primera. Filosofía no como esa interpretación del mundo muchas veces inconsciente y heredada, adherida al lenguaje natural, cuyo uso cotidiano compartimos con los demás miembros de la comunidad, interpretación del mundo, sino como esa visión del mundo hiperconsciente y personal, contenida en las obras literarias compuestas por unos escritores llamados filósofos. Porque siempre yo he defendido el lenguaje, el pensar por uno mismo, dialogando, y hay que dialogar con la comunidad como ahora nosotros, y dialogar con los filósofos, y con los científicos, y con los literatos, y con quien sea. Dialogar. El próximo día, que hablaré de la historia de la filosofía, voy a intentar, algo que ya todo el mundo sabe de eso, ¿no? Es ver que los filósofos son unos gigantes a cuyos hombros nos tenemos que subir para ver más lejos, pero que ellos no van a ver por nosotros, que somos nosotros que tenemos que ver el hoy y el mañana, que no podemos preguntarle a Aristóteles que nos resuelva los temas de hoy, que somos nosotros que tenemos que dar respuestas. Pero bueno. Pienso que hay muchos filósofos que no llevan el cartel puesto también. Sí, cantidad sí. Bueno. Voy a pasar algo porque no sé ya si estoy terminando. Como no sé ni por la que voy ni cuántas faltan, pues nada. Otras, bueno, las demás disciplinas se ocupan de regiones particulares, esto ya se ha dicho, se dice siempre, pero como acabas de decir, Magdalena, me parece que no todo es filósofo todo el que lleva el carné, o sea que estoy de acuerdo. No me gusta a mí hacer clasificaciones y cosas de esas, que muchas veces hacemos calificaciones de algo para luego descalificarlo. En el plano metafísico, la filosofía interroga sobre el ser general, aquello que hace inteligible al mundo y a los entes particulares que lo componen. En lo pragmático, no se preocupa tanto de lo que es, como la ciencia, sino de lo que debe ser, y propone un ideal prescriptivo de conocimiento, de verdad, de justicia, de belleza. En suma, un ideal de lo humano es lo que propone en el aspecto pragmático la filosofía. Podríamos concluir que la filosofía es una actividad intelectual esencialmente no positivista y no especializada, aunque no desdeña los resultados de la ciencia positiva y especializada cuando le convenga, y además debe de estudiarla y sacar conclusiones para no decir tonterías, claro. Y ahora diga lo que digo, algo que ya estamos diciendo. Lo único verdaderamente importante es la filosofía, porque el dinero satisface los deseos humanos, pero es la filosofía la que moldea los deseos que podamos tener. El tiempo de la filosofía es geológico, al margen de los ritmos supersónicos de la actualidad política, empresarial, social, periodística. Pero es que alguien debe ocuparse también del largo y larguísimo plazo, más allá del balance económico anual o de los 4 años de una legislatura. Alguien debe de eso, lo que estamos ahí intentando decir, ¿no? De aprender a pensar, reflexionar, no dejarse manipular y todo esto, ¿no? Este lenguaje que usamos para comunicarnos y para hablar con nosotros mismos está hecho de palabras que tomamos en préstamo de la sociedad. Bueno, voy a ver si acabo con este pensamiento. Estas palabras forman parte de nuestra identidad más íntima, pero nosotros no las hemos inventado, vienen del pasado. Hay personas que han sido creadoras de palabras, de nuevos significados para palabras existentes, la palabra libertad, dignidad, felicidad, amor, bondad, belleza. Que no creamos que somos adanes que lo hemos descubierto, que todo esto nos lo han dado y tenemos una obligación de cederlo y de transmitirlo, por lo menos de que siga adelante. Luego esos creadores de los 3, 4, 5 últimos siglos se nos deslizan sigilosamente en el interior de nuestra mente y con el diccionario que nos prestan nos ayudan a interpretar y a pensar el mundo de hoy.
Tenemos que estar agradecidos a toda esta gente y esto es un poquito también lo que voy a decir el jueves. ¿Y quién creará el diccionario de las palabras que tomarán en préstamo las generaciones futuras? ¿Lo que hemos dicho del WhatsApp y todo eso? ¿O qué? ¿Quién está creando? Ya está creando el diccionario de las palabras de los que vienen, ¿no? Los actuales fundadores del lenguaje, novelistas, poetas, dramaturgos, filósofos, científicos o auténtico escritor es quien logra hacerse dueño de un glosario propio y de un puñado de metáforas eficaces. El filósofo de hoy suministra el vocabulario y la semántica que servirán para construir las interpretaciones del futuro, que es lo que tenemos que hacer hoy, preparar el futuro. En su mano está moldear, digo en su mano, sería en la de todos, en nuestra, la visión del ser y el ideal moral de las generaciones venideras, a fin de que su vida sea mejor y más propicia a la convivencia. ¿Cabe imaginar una responsabilidad superior a esta? Esta frase que es de este filósofo que dije antes no me acaba de convencer, no la vi demasiado, no la he mirado demasiado porque ya es de las últimas, pero a mí no me gusta modelar a nadie, moldear a nadie. Como hemos dicho, hay que dejar ser al otro. Cuando a veces me preguntan ¿para qué sirve la filosofía? Como si su mismo estatus estuviera cuestionado por los apremios de esta clase de necesidades serias que satisface el dinero, suelo responder invirtiendo los términos.